Buenas noches, mis hermanos. Se pueden sentar. Dios los bendiga a todos rica y abundantemente. Le damos al Señor toda la gloria y toda la honra por este nuevo día que el Señor nos da, que Él nos regala, por permitirnos, mis hermanos, estar acá en este lugar en la cual hemos venido a exaltarlo, a glorificar su nombre, a alabarlo, a darle gracias por todo lo que el Señor nos da, por todo, absolutamente por todo, aún por los momentos difíciles que muchos de nosotros estoy seguro que también estamos pasando o estamos viviendo. Y nos gozamos precisamente por eso, porque lo tenemos a Él en nuestro corazón. Y mientras Dios esté reinando en nuestros corazones, no importan los problemas, mis hermanos, no importan las dificultades que estemos atravesando, porque en Cristo somos más que vencedores. En Cristo podemos superar cualquier barrera, cualquier obstáculo, porque el Señor no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, amor y dominio propio, mis hermanos. Para el día de hoy, el Señor nos trae una enseñanza, la cual he puesto por título, ¿somos hijos o creación de Dios? Interesante pregunta. ¿Somos hijos o creación de Dios? Es una pregunta que se las hago a todos y a cada uno de ustedes, mis hermanos, y estemos ahí pensando cuál es la respuesta que me van a dar. Si somos hijos o creación de Dios. ¿Qué me opinan ustedes, mis hermanos, con respecto a esta pregunta? ¿Somos hijos o creación de Dios? Hijos. ¿Quién da otra opinión? ¿Quién da otra opinión? ¿Por qué somos hijos? Porque tratamos de agradarle. ¿Por qué qué? Porque estamos bautizados. ¿Por qué creen también que somos hijos? ¿Por qué qué? Porque nos rescató del mundo. Bueno, ahí han dicho varias opiniones, que la cual es el objetivo de esta enseñanza, que resolvamos esta pregunta, si somos hijos o somos creación. Y vamos a ver en esta enseñanza que somos las dos cosas, mis hermanos. Somos creación inicialmente y después que cumplimos ciertos requisitos, pasamos al estatus de ser hijos de Dios. ¿Por qué pone el Señor en mi corazón esta enseñanza? Porque es muy común ver en nuestro medio cómo personas que sabemos que están todavía en el mundo, que no han aceptado a Cristo, ellos dicen con esa facilidad de que todos somos hijos de Dios, y esa es una de las mentiras más grandes. Esa es una de las mentiras de Satanás, la cual no le ha permitido a estas personas que no han conocido de Dios ser verdaderamente hijos de Dios, aceptar a Cristo en su corazón, porque ellos creen que todos, absolutamente todos, somos hijos de Dios. Entonces, contrario a lo que piensa la gente del mundo, en que todos somos hijos de Dios, es un gran error, porque cuando nacemos, absolutamente todos nosotros somos criaturas de Dios. En el momento en que nacemos, somos criaturas de Dios, y eso lo podemos ver a través del libro de Efesios 2:10. Vayamos a Efesios 2:10. Efesios 2:10. Dice la palabra del Señor, porque somos hechura suya. ¿Qué somos? Hechura de Dios. Hay una coma. Creados en Cristo Jesús para buenas obras. Para que demos buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Ese mismo versículo, en una versión más sencilla, dice: nosotros somos creación de Dios. Por nuestra unión con Jesucristo nos creó
para que vivamos haciendo el bien, a lo cual Dios ya había planeado desde antes, mis hermanos. Entonces aquí vemos por la palabra que todos y cada uno de nosotros, en el momento en que nacemos, somos criatura de Dios, somos creación de Dios. Y es en nuestro nacimiento donde podemos apreciar esa realidad, que somos creación de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos que recordar que nosotros nacemos, todos nosotros hemos nacido de carne y sangre, mis hermanos, y que por ese hecho venimos con una naturaleza caída, la cual la adquirimos debido a la transgresión que se produjo en el huerto del Edén por Adán y Eva. Para eso vayamos a Romanos 5:12, para que comprobemos esta verdad. Romanos 5:12. Romanos 5:12. Dice la palabra del Señor: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿quién fue ese hombre? Adán. Y por el pecado reinó la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces, a nosotros nacer de carne y sangre, adquirimos esa naturaleza pecaminosa, la cual se produjo debido a la transgresión que hubo en el huerto del Edén por Adán y Eva. Entonces ahí es donde surge una pregunta: ¿qué es Adán? ¿Es creación o es hijo de Dios? Las dos. ¿Qué otra opinión tienen? Las dos. ¿Por qué las dos? ¿Por qué qué? A ver, bueno, recordemos que en Génesis 1 del 26 al 27, vayamos a Génesis 1 del 26 al 27. Génesis 1 del 26 al 27. Dice la palabra del Señor: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí en el caso de Adán? Adán fue creado por Dios, sí, correcto, es creación de Dios. Pero a diferencia de nosotros, Adán ya vino con un estatus, que es la de ser hijos de Dios. Porque Adán no fue creado de carne y sangre como nosotros, mis hermanos. Recuerde que cuando Dios empezó a hacer la creación, la Biblia decía que todo lo que Dios creó era bueno, mis hermanos. Y el hombre no fue la excepción. El Señor creó un hombre perfecto, limpio de pecado, pero que desafortunadamente cuando Adán elige desobedecer a Dios, pierde ese estatus de hijos de Dios, mis hermanos. Y eso es lo que tenemos que entender con esta enseñanza, mis hermanos. Gracias al Señor hoy gozamos de ese estatus de ser hijos de Dios, porque renunciamos a esa vida de pecado que antes llevamos, porque renunciamos a esas prácticas de pecados que antes hacíamos, porque recibimos a Cristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, porque nos hemos apartado de nuestros pecados. Pero si nosotros aún habiendo renunciado a eso, volvemos a una práctica de pecado, ese estatus de hijos de Dios se va a perder, mis hermanos. Y espiritualmente en este mundo solamente hay dos familias: los hijos de Dios y los hijos de Satanás, mis hermanos. Aquí no hay término medio. O somos hijos de Dios o somos hijos del diablo, mis hermanos. De nosotros depende a qué familia queremos pertenecer. Ya sabemos lo que nos espera con Dios y lo que nos espera con Satanás. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo lo catalogó como un ladrón que viene a matar, a robar y a destruir. Pero nótese que les acabo de mencionar de que Adán
ya nació con ese estatus de hijo de Dios porque no vino de carne ni sangre. Fue un ser perfecto creado a la imagen de Dios. Pero no lo voy a decir solamente en mis propias palabras. La misma Biblia nos los muestra. Vayamos a Lucas 3:38. Lucas 3:38. Lucas 3:38. Si lo vemos desde el versículo 23, ahí habla de la genealogía de Jesús. Sabemos que la genealogía es la descendencia de donde proviene una persona. Pero nos vamos hasta el final porque al final él se viene dando la genealogía donde dice en el 38, hijo de Enot, hijo de Set, hijo de Adán y por último, hijo de Dios. Entonces aquí la misma palabra, mis hermanos, nos está mostrando que Adán, en el mismo momento que fue creado, fue hijo de Dios, mis hermanos. Entonces aquí vemos las dos partes. Una, que la misma palabra nos está afirmando con toda seguridad de que Adán fue un ser creado, pero creado como un hijo de Dios, un ser puro, un ser perfecto, un ser sin mancha, un ser sin pecado, pero que en el momento en que decidió desobedecer a Dios, perdió ese estatus. Por eso desde ese momento Dios lo sacó de ese lugar de privilegio en el cual estaba. Por eso perdió toda la autoridad que Dios le había dado sobre la creación, porque lo acabamos de leer ahorita en Génesis 1, del 26 al 27. Dios le dio la autoridad para que se enseñoreara sobre toda la creación, mis hermanos. Fue un ser dotado con unas cualidades impresionantes. No me imagino la capacidad intelectual que tenía este hombre, hasta el punto que todos los animales que hoy conocemos en la naturaleza, cada nombre se los puso Adán. No tengo ni idea cómo hizo para nombrar a los animales del cielo, qué poder podía tener. No tengo ni idea, no quiero ni imaginármelo. Inclusive a los animales del mar y de los ríos. A cada uno de los animales, este hombre le puso nombre, mis hermanos. Entonces ahí vemos el cumplimiento de la palabra de Dios cuando dicen ahí en Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Pero fue algo que ellos tuvieron en poco. Así como el hermano de Jacob, Esaú, tuvo en poco la primogenitura. Así como nosotros, mis hermanos, muchas veces tenemos en poco la salvación de la que hoy gozamos, mis hermanos. Porque a veces nos relajamos, pero nos relajamos tanto que descuidamos nuestra comunión con Dios. Y estamos tan relajados que ni siquiera nos estamos dando cuenta que estamos corriendo nuevamente hacia la perdición, mis hermanos. Entonces, esto es lo que tenemos que hacer. Valorar lo que hoy tenemos, valorar ese estatus que tenemos hoy de hijos de Dios. Pero también tenemos que recordar que por esa transgresión del primer hombre que fue Adán, perdió el privilegio de ser llamado hijo de Dios. ¿Por qué? Porque prefirió fallarle al Señor antes que obedecerle. Vayamos a Juan 8:44. Juan 8:44. Palabras de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Este es un versículo muy profundo, mis hermanos, porque aunque el versículo va dirigido directamente al pueblo de Israel, se aplica también a nosotros, mis hermanos. Porque mire cómo dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, refiriéndose a Satanás, y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira, mis hermanos. Mire que es un versículo muy profundo donde nuestro Señor Jesucristo nos muestra las características de este ser perverso, pero que también nos dice
que si nosotros hacemos las obras de Satanás, pasamos a ser hijos de Satanás, mis hermanos. Es tan sencillo. Si nosotros no nos sujetamos al Señor, como Él nos pide que nos sujetemos, mis hermanos, estamos en desobediencia. Y todo aquel que es desobediente al Señor acarreará consecuencias. Y si persiste en esa desobediencia del Señor, perderá ese estatus de hijos de Dios. Por eso es que aquellos que están perdidos en el mundo no han recibido ese estatus porque están constantemente en una práctica de pecado. Y es precisamente eso lo que nos diferencia a los hijos de Dios, a los hijos de Satanás, la práctica de pecado, mis hermanos. Vayamos a 1 Juan 1, del 3 al 8. Primera de Juan 1, Primera de Juan 3, versículo 8. Primera de Juan 3, versículo 8. Dice la palabra de Dios. No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. El que practica el pecado es del diablo. Sigue diciendo, porque el diablo peca desde el principio. Mire que va en concordancia con lo que acabamos de leer ahorita en Juan 8:44, cuando nuestro Señor Jesucristo decía que Él era homicida desde el principio y padre de mentira. Sigue diciendo el versículo, porque el diablo peca desde el principio, pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Sigamos leyendo porque el 9 y el 10 son también interesantes. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Y es que si ya somos nacidos de Dios, espiritualmente hablando, pasamos a ser hijos de Dios. Entonces dice que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Mientras nosotros tengamos al Espíritu Santo y lo dejamos gobernar nuestras vidas, no practicaremos el pecado. Recordemos que de allá nos sacó el Señor. Antes éramos unos practicantes acérrimos del pecado. Por lo tanto, estábamos destituidos totalmente de la gloria de Dios. Por lo tanto, estábamos enemistados con Dios. Por lo tanto, éramos hijos del diablo, mis hermanos. Porque eso éramos nosotros antes de conocer a Dios. Antes de aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador, éramos unos hijos del diablo. Pero es allí donde nosotros vemos el gran amor de Dios hacia nosotros. Ahí es donde nosotros vemos la misericordia de Dios, que a pesar de esa condición en la cual nos encontramos, Dios nos ofrece un plan de salvación. Dios entrega la vida de su único Hijo para que muera por nuestros pecados, y que si nosotros lo aceptamos y lo reconocemos como nuestro Señor, como nuestro Salvador, y dejamos esas prácticas de pecado, el Espíritu de Dios viene a morar en nosotros, que es el otro gran regalo que nos da el Padre Celestial. Por eso es que dice en el 9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En el 10 dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios, mis hermanos. Entonces vemos aquí en esta primera parte que hemos presentado, que en este mundo, terrenalmente hablando, hay hijos de Dios y hay creación de Dios. Como les dije, cuando nosotros nacemos somos creación de Dios. Ya. En el momento en que nosotros tomamos la decisión firme de recibir a Cristo como mi Señor y como mi Salvador, arrepentirme por nuestros pecados, por mis pecados, apartarme de ellos y llevar a partir de ahí una lucha incesante por no fallarle al Señor, en ese momento somos hijos de Dios. Porque hemos decidido recibir a Cristo, hemos decidido agradar a Dios, hemos decidido hacer lo bueno, pero lo bueno para el Señor. No lo bueno a nuestro propio juicio, no lo bueno a nuestras propias creencias, sino conforme está establecido en este libro, mis hermanos, que es el manual de vida, el cual hacemos bien en seguir, mis hermanos. Entonces,
ahí estamos viendo de que el ser humano pasa por los dos procesos. Primero, cuando nace es creación de Dios, pero cuando ya toma la decisión de apartarse del pecado y recibir a Cristo, adquiere el estatus de hijo de Dios. Pero ahora vamos a ver cómo seremos hijos de Dios. Entonces la bendita palabra de Dios nos enseña que no basta solo con reconocer a Jesucristo. Y ese es otro error que vamos a ver, porque creemos que solamente tenemos que aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador para ser llamados hijos de Dios. Ese es el primer paso, mis hermanos. Sino que también hay que cumplir además una serie de requisitos para que seamos tomados en cuenta si queremos ser hijos de Dios. Entonces, para el primer paso, vayamos a Romanos 10, del 9 al 10. Romanos 10, del 9 al 10. Tomémoslo desde el 8. Desde el 8. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y ese es el primer paso, mis hermanos. Ese es el primer paso, que es aceptar y recibir a Cristo como mi Señor y como mi Salvador. Reconocerlo con mi propia boca, recreerlo en mi corazón, que Dios le levantó de los muertos. Y que si lo creo en mi corazón y lo acepto, como dice la palabra, seremos salvos, mis hermanos. Y ese es el primer paso, el cual se llama justificación. Nuestros pecados son limpiados. Las culpas que tenía son quitadas. Somos justificados delante de Dios, porque todos, absolutamente todos, le hemos fallado al Señor. Todos hemos pecado, mis hermanos. Pero cuando damos ese paso de fe, somos justificados delante del Señor. Y ese es el primer paso del proceso de salvación. Y a partir de ahí vamos a adquirir el estatus de hijos de Dios. Pero toca, mis hermanos, durante el proceso de santificación, cumplir con otra serie de requisitos si queremos ser verdaderamente llamados hijos de Dios. Y el primero es recibir y creer en Jesucristo. Para eso vayamos al libro de Juan 1:12. Juan 1:12. Dice la palabra del Señor: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Vemos la maravilla. Todos los que recibimos a Cristo, todos los que creemos en su nombre, en que Él es el Hijo de Dios, en que Él puede limpiar todos nuestros pecados, en que Él que pagó por mis culpas, Dios nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Es el primer paso, recibir y creer en Jesucristo. El segundo paso, mis hermanos, y en este sí que fallamos. Porque es que cuando nosotros cumplimos el primer paso de recibir, a creer en Jesucristo, créanme, mis hermanos, que si los hemos hecho de todo corazón, hemos recibido el Espíritu Santo de Dios, porque es el Espíritu Santo de Dios nuestro maestro, nuestro guía, es el que nos va a llevar al conocimiento de la verdad, es el que nos va a enseñar a entender la palabra de Dios, es el que nos va a hacer dejar todas aquellas prácticas de pecado que nos mantuvieron alejados de Dios. Y el segundo requisito, si queremos ser llamados hijos de Dios, es ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. Vayamos buscando Romanos 8, del 13 al 14. Romanos 8, del 13 al 14. ¿Y por qué le decía que este es el que más fallamos, mis hermanos? Porque a veces somos tercos y testarudos.
que apagamos el Espíritu Santo de Dios. No dejamos que Él sea el que nos guíe. No dejamos que Él sea el que guíe nuestros pasos, mis hermanos. Nosotros mismos con nuestras actitudes, con nuestras acciones, con nuestros pensamientos, apagamos el mejor regalo que Dios nos ha dejado, su Espíritu Santo. Porque Jesús, antes de partir, le dijo a sus discípulos que se iría, pero que no nos dejaría solo, que rogaría al Padre para que enviara al Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, el cual nos llevaría al conocimiento de toda la verdad. Entonces, bien hacemos nosotros, mis hermanos, a dejarnos guiar por el Espíritu Santo, no contristarlo, mis hermanos, no llevarle la contraria a lo que el Espíritu Santo pone en nuestros corazones, mis hermanos. Porque es que el Espíritu Santo es la brújula que nos va a guiar para poder llegar a esas moradas celestiales que nuestro Señor Jesucristo puede preparar para todos nosotros, mis hermanos. Aquí estamos en un proceso, estamos en una carrera. El Espíritu Santo nos va a llevar a la santificación, que es la segunda etapa. Nos va a ir preparando, va a ir moldeándonos, va a ir quitando todas aquellas cosas que tienen que morir en nosotros, mis hermanos, para que podamos llegar a esas moradas celestiales. Pero ¿de qué le sirve al Espíritu Santo guiarnos si nosotros no lo escuchamos? ¿De qué le sirve al Espíritu Santo que te diga por ahí no es si tú insistes en ir al sentido contrario que el Espíritu Santo te está guiando, mis hermanos? El Espíritu Santo es la herramienta más poderosa que Dios nos ha dejado, mis hermanos. Y estoy plenamente convencido que así como me pasó a mí, le pasó a muchos de ustedes. Yo cuando no había recibido a Cristo intenté en mis propias fuerzas entender la Biblia y nunca la entendí. Antes la dejaba por ahí tirada. Esta Biblia me la regalaron a mí y cuando intenté hacerlo en mi propia fuerza la guardé, casi 20 años guardada. Pero una vez que recibí el Espíritu Santo de Dios, ya fue algo totalmente diferente, mis hermanos. Vemos cómo esta palabra de Dios cobra vida en nosotros, cómo la entendemos, cómo nos habla. Y es Dios mismo hablándonos a través de ella, mis hermanos. Pero eso es gracias al regalo más grande que Dios nos ha dado, su Espíritu Santo, el cual sabemos que vino a morar dentro de nosotros, que vive dentro de nosotros, pero que tenemos que mantenerlo avivado, mis hermanos. Entonces, vea, el segundo requisito es ser guiados por el Espíritu Santo. Y es que tiene sentido, porque si no te dejas guiar de tu maestro, ¿merecemos acaso ser llamados hijos de Dios? Estamos siendo desobedientes, mis hermanos. Y la desobediencia es una práctica de pecado. Y como ya lo leímos ahorita, todo aquel que practica el pecado es un hijo del diablo. Entonces, Romanos 8, del 13 al 14, dice, porque si vives conforme a la carne, moriréis. Eso lo sabemos. Si le damos rienda suelta a nuestra carne, vamos a morir. Dice, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Quién es el que va a hacer morir las obras de la carne de nosotros? ¿Quién? El Espíritu Santo. No nosotros. Nosotros jamás en nuestras propias fuerzas haremos morir las obras de la carne. Porque necesitamos una fuerza superior a Él, que es el Espíritu Santo de Dios, mis hermanos. Entonces, sigue diciendo, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Dice el 14, ¿por qué? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, mis hermanos. ¿Está claro? ¿Está claro? No solamente tienes que recibir y creer en Jesucristo, sino tienes que dejarte guiar por el Espíritu Santo de Dios. Otro requisito es la santificación, que es la etapa que viene y para eso vayamos a 2 Corintios 6 del 17 al 18. 2 Corintios 6 del 17 al 18. Recordemos que el proceso de salvación es de 3 etapas. La primera es la justificación, en la cual somos justificados delante de Dios, somos reconciliados con Él.
Después viene una segunda etapa que es la santificación, la cual la vamos a llevar durante toda nuestra vida mientras estemos aquí en la tierra, en el cual vamos a ser preparados para estar con Dios en esas moradas celestiales. Aún en esta etapa el pecado aún tiene poder sobre nosotros porque estamos en nuestra carne, estamos en esta carne. Y la tercera etapa es cuando ya estemos en esas moradas celestiales, que es en esa tercera etapa es donde ya el pecado no tendrá ningún poder sobre nosotros, mis hermanos. Entonces, uno de los requisitos que tenemos que cumplir para ser tomados en cuenta como hijos de Dios es precisamente la santificación. Y la palabra nos la enseña en 2 Corintios 6, del 17 al 18. Dice la palabra del Señor: dice, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Vemos que el versículo en la parte 17 por ningún lado nombra la palabra santificación, pero si leemos, escudriñamos el texto, nos vamos a dar cuenta que eso es lo que implícitamente nos está diciendo. Dice, por lo cual salid de en medio de ellos. ¿De qué? De las prácticas de pecado en las cuales estábamos, de las prácticas de pecado en las cuales vivíamos, de las prácticas de pecado de las cuales éramos esclavos, mis hermanos. Dice, por lo tanto, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Y es que la santificación es eso, apartarnos de esas prácticas, apartarnos para el Señor, apartarnos para obedecer al Señor, apartarnos para esforzarnos en no fallarle, mis hermanos. Y sigue diciendo, y no toquéis lo inmundo. Y cuando hacemos eso, ¿qué nos da el Padre? Lo que se continúa, y yo los recibiré. ¿Qué más? Y seré para vosotros por Padre. ¿Y qué más? Y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Por eso este es uno de los requisitos más importantes, mis hermanos, que todos los días de nuestra vida, mientras estemos aquí en la tierra, santifiquémonos cada día más, mis hermanos. Dispongamos nuestro corazón para agradar a Dios, mis hermanos. No quiere decir que ya nosotros no vamos a pecar más. No, sabemos que estamos en esta carne y que nuestra carne nos predispone a pecar, pero ya no hay en nuestro pensamiento una idea de fallarle al Señor. Ya no concebimos el pecado como antes, que antes nosotros el pecado lo preparábamos. Antes éramos practicantes asiduos del pecado, mis hermanos. Que si hoy en día le fallamos al Señor, ha sido por nuestra naturaleza pecaminosa que mora en cada uno de nosotros, pero no hay en nosotros el deseo de pecar. Antes todo lo contrario, siempre va a haber el deseo de agradar a Dios, mis hermanos. Por eso este tercer aspecto es tan importante para seguir manteniendo ese estatus, esa categoría de hijo de Dios. El cuarto aspecto es la fe en Jesucristo. Para eso vayamos al libro de los Gálatas, Gálatas 3:26. Gálatas 3:26. Dice la palabra del Señor: pues todos sois hijos de Dios. ¿Por qué? Por la fe en Cristo Jesús, mis hermanos. Entonces, es interesante porque el versículo dice, todos son hijos de Dios. Ahorita acabamos de hablar que qué contradicción tan grande. No todos son hijos de Dios, pero hay que seguir leyendo el versículo. Él dice, porque todos sois hijos de Dios, pero por la fe en Cristo Jesús. Y eso es lo más importante, mis hermanos. Tenemos que creer en Jesús como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Tenemos que creer que Él es el Hijo de Dios que vino a la tierra en forma de hombre a pagar por nuestros pecados. Tenemos que creer que su sacrificio nos limpia de toda nuestra maldad. Su sacrificio nos limpia de todos nuestros pecados, mis hermanos.
porque sabemos que no hay ningún pecado, por espantoso o horrendo que sea, que la sangre de Cristo no pueda limpiar y perdonar, mis hermanos, siempre y cuando haya un arrepentimiento genuino y verdadero, mis hermanos. Porque no se trata de sentir remordimiento. El remordimiento no es un arrepentimiento. El arrepentimiento te tiene que llevar a cambiar. El arrepentimiento te tiene que llevar a dejar todas aquellas cosas que tú sabes que te alejaron del Señor, mis hermanos. Ese es el verdadero arrepentimiento, mis hermanos. Cuando hay dolor en tu corazón porque le fallaste al Señor, ese es un verdadero arrepentimiento, mis hermanos. Entonces, este es el cuarto aspecto que hay que tener en cuenta si queremos ser llamados hijos de Dios. La fe en nuestro Señor Jesucristo. Aquí Gálatas 3:27 nos lo está diciendo muy claro, porque todos los que habéis, pues todos sois hijos de Dios, pero por la fe en Jesucristo. El quinto aspecto, si queremos ser llamados hijos de Dios, ya lo vimos al principio de esta enseñanza, y está en Primera de Juan 3, del 8 al 10, lo acabamos de ver al principio de la enseñanza. Primera de Juan 3, del 8 al 10, donde dice que el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto pareció el Hijo de Dios, Jesucristo, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Por eso es importante, mis hermanos, que tengamos cuidado con prácticas de pecado que no hemos podido dejar o que no hemos querido dejar. Porque es que si tenemos el Espíritu Santo de Dios, ¿cómo no vamos a poder dejar una práctica de pecado, mis hermanos? Algo no estamos haciendo bien que no hemos podido con esa práctica de pecado, no se la hemos entregado al Señor por completo, o no está en nuestro corazón dejarla, mis hermanos. Tenemos que entender que el pecado nos aleja de Dios, que el pecado nos separa de Dios, y que si permanecemos en pecado, perderemos ese estatus de hijos de Dios, y tal cual como lo dice la palabra, seremos unos hijos del diablo. Y ya por último, tenemos que mirar otro aspecto importante si queremos ser llamados hijos de Dios. Y es algo que a muchos no nos gusta, pero gloria a Dios cuando el Señor lo hace, y es la disciplina del Señor, mis hermanos. Porque cuando el Señor nos disciplina, mis hermanos, es porque aún nos considera sus hijos y no bastardos, mis hermanos. Para eso vayamos a Hebreos 12, del 5 al 8. Hebreos 12, del 5 al 8. Dice la palabra del Señor: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige. ¿A quién? A hijos. Dice: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. Gloria a Dios cuando el Señor nos disciplina, porque aún nos considera sus hijos. Ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Antes, mis hermanos, tenemos que ver la disciplina del Señor como una muestra de su gran amor por nosotros, mis hermanos. Porque si nosotros, siendo malos, disciplinamos a nuestros hijos, ¿cuánto más el Padre de padres nos va a disciplinar? Entonces, cuando el Señor nos esté disciplinando, gocémonos, mis hermanos. Gocémonos porque el Señor, vemos su gran amor allí en la disciplina. Nos está corrigiendo, nos está alertando, mis hermanos. Y es que precisamente en esta semana el pastor comenzó una serie de que ¿por qué no nos endurecemos cuando el Señor nos amonesta, nos disciplina? Antes, por el contrario, mis hermanos. Esa no debe ser nuestra actitud. Esa actitud es de un cristiano totalmente inmaduro, que no tiene la menor idea de lo que significa la disciplina del Señor. Gocémonos cuando el Señor nos disciplina, porque primero nos muestra que nos ama. Segundo, nos está alertando que hay cosas en nuestra vida que tenemos que cambiar y que tenemos que corregir. Y que si no lo hacemos, mis hermanos,
nos vamos a perder, mis hermanos. Vamos a perder la salvación, mis hermanos. Y es una oportunidad que Dios nos da cada vez que Él nos disciplina. Entonces mira que dice el versículo 5. Ya habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. ¿Por qué? Porque el Señor al que ama disciplina y azota, mira lo que dice, y azota a todo el que recibe por hijo, mis hermanos. Qué bendición tan grande. Qué bendición tan grande que nuestro Dios es tan amoroso y tan misericordioso que no podemos ni cuantificar cuántas veces le hemos fallado. Pero qué tal que si el Señor a la primera falta, mis hermanos, nos desechara. Ninguno estuviéramos aquí, mis hermanos. Ninguno estuviéramos aquí. Dice en el 7, si soportáis la disciplina, Dios nos tratará como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Dice en el 8, pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos hemos sido participantes. En algún momento hemos sido disciplinados por Dios. Y no me digan ninguno que no. Yo no he sido disciplinado por Dios porque somos mentirosos, mis hermanos. Somos mentirosos. Dice, pero si se nos deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos, mis hermanos. Entonces si vemos la importancia que es la disciplina del Señor, porque cuando el Señor nos disciplina, mis hermanos, nos identifica como hijos de Él. Cuando el Señor nos disciplina, mis hermanos, nos muestra su gran amor y su gran misericordia. Nos ponemos de pie, amado Padre Celestial, Señor. Queremos exaltarte, darte gloria, honra y honor, Señor, porque solo a ti te pertenecen, Señor. A ti sea toda la gloria, Señor, porque eres tú, Padre amado, el que pones este mensaje en nuestros corazones, Padre Santo. Gracias, Señor, porque en esta enseñanza de hoy, Señor, nos has mostrado cuál es nuestra posición ahora en Cristo Jesús, Señor. Hemos aprendido que cuando nacimos, Señor, somos creación tuya, porque eres tú el que nos has creado, Padre Celestial, pero que una vez que tomamos la decisión de aceptar y recibir a Cristo como mi Señor, como mi Salvador, de creer en Él, de ser guiado por el Espíritu Santo, de buscar la santidad, de poner mi fe en Jesucristo, de no ser practicante del pecado, de recibir tu disciplina, Señor, todos somos hijos de Dios, Padre eterno. Ayúdanos, Padre Celestial, a no perder este estatus, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, a no relajarnos, Padre amado, porque el camino aún, Señor, es largo, Señor, y tenemos que seguir, Padre amado, en esta lucha, perseverando, amado Padre Celestial, para llegar, Señor, a la meta del supremo llamamiento, para llegar a esas moradas celestiales, Señor. Te damos gracias, Señor, por el estatus que hoy tenemos en ti, Padre Celestial. Te pedimos que nos ayudes, Señor, a conservarlo, Señor. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a valorar ese estatus, Señor, porque te costó, Señor, tanto a ti como a nuestro Salvador Jesucristo, un gran precio, Padre Santo. A ti por separarte de tu Hijo, a tu Hijo por separarse de ti en el cielo y venir acá en la tierra a vivir como hombre, Señor. A tu Hijo dar toda su sangre por nosotros, mis hermanos. Ayúdanos, Padre Santo. Ayúdanos, Padre Eterno, a valorar, Señor, ese estatus que hoy tenemos en ti, Señor, de ser llamados hijos tuyos, Señor. Y como hijos tuyos seremos coherederos de tu gracia junto con nuestro Señor y Salvador Jesucristo, cuando estemos en esas moradas celestiales, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, la cual es preciosa, Señor, la cual es un tesoro, Señor, el cual hacemos bien, Señor, en guardar en nuestros corazones, en hacer la rema en nuestras vidas, Padre Celestial. Ahora te pido, Señor, que lleves a cada uno de mis hermanos a sus casas en bendición y en seguridad. Todo te lo pido, amado Padre, en el nombre de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Que tenga una bendición.